buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este acto, a European Wool Exchange, la posibilidad o la invitación que nos ha dado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a mí misma de unirme a este emblemático Día Europeo de la Lana para hablar precisamente de un producto como la lana que tiene una importancia trascendental no solo en el mundo textil, sino también en nuestro mundo ganadero, en nuestros pueblos y en nuestro sector agroalimentario. Efectivamente, España es y ha sido un país de ovejas, un país de pastores. De hecho, la lana, la ganadería merina en particular, fue motor del desarrollo económico de nuestro país durante muchos siglos, entre el siglo XIII y el siglo XVIII, en el que los pastores organizados en torno a estructuras muy fuertes realmente resultaron esenciales, primero para el Reino de Castilla, después también para el Imperio Español. Reyes y gobernantes legislaron, apostaron por esta producción y realmente determinó, mediante la propia actividad en sí y mediante esa actividad de la trashumancia que ha dibujado nuestro paisaje también a través de cañadas, cordeles y veredas, y que ha permitido al ganado aprovechar esos pastos, pues se convirtió durante esos años, como digo, en un importante motor de nuestra economía. A partir del siglo XVIII, además, cuando comenzó la exportación de ovejas merinas al resto del mundo, la oveja merina se hizo universal y, por lo tanto, pues el resto del globo se pudo beneficiar de una producción como esta, que es de enorme calidad en todos los sentidos. Lamentablemente, en los últimos años, muchos de los ganaderos, quizá porque no se les ha pagado por la lana el valor que ese producto tiene, han apostado en sus procesos de mejora y de selección de las razas productoras, de las razas ovinas, por otros parámetros como la carne o la leche, y quizás se ha dejado un poco de lado en nuestro país lo que es la producción lanera. Afortunadamente, yo creo que esta tendencia se está revirtiendo, que ya hay cada vez más en los programas oficiales de selección de las razas, en particular de la raza merina, se está apostando nuevamente por recuperar la calidad de la lana, la finura de la lana como un parámetro para la selección de los ejemplares, y yo creo que eso tiene muchísimo recorrido todavía, el poder recuperar ese potencial que tenía España como potencia lanera. Realmente el 60% de la producción de lana española se exporta, por lo tanto también es muy importante, y quiero hacerlo hoy desde aquí, hacer un llamamiento a la industria textil española, a toda la cadena de producción y comercialización de la lana, para apostar por el producto nacional, para apostar por el producto de una raza autóctona, como he dicho antes, como la merina, que realmente es emblemática en todo el mundo, y recuperar de esa manera o impulsar el desarrollo de la actividad ovina. La producción de ganado ovino es además una producción muy sostenible, una producción que se realiza de manera extensiva, que se realiza también utilizando todavía las técnicas ancestrales de la transhumancia, que realmente vertebra y da vida a muchos pueblos, y cuando uno se pone una prenda o cuando uno teje con lana merina, con raza autóctona merina, realmente hace una apuesta no solo por la actividad en sí, sino hace una apuesta por nuestro sector ganadero, por nuestro sector ovino, por nuestros pastores, que hacen una durísima actividad, y por nuestros pueblos. Por eso estoy segura de que actos como este contribuyen a visibilizar, como digo, no solo el potencial de la lana como materia prima en lo textil, sino también la importancia que tiene la actividad ganadera, la importancia que tiene la actividad de nuestros pastores. Apostando por la lana, por supuesto, apostamos por el medio rural. Muchísimas gracias y que tengan una feliz jornada.